Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a contar rápidamente cómo realicé esta fotografía. Vamos a ver desde la conceptualización, producción, el retoque y composición digital en Photoshop. La primera pregunta que surge a la hora de hacer una imagen es la siguiente. ¿Qué quiero comunicar con la imagen? Hoy en día las redes están llenas de cientos o miles de imágenes descartables. Sin embargo, nosotros debemos enfocarnos en realizar una imagen que sea impactante o cuanto menos coherente en el resultado visual y el concepto propuesto. Esto quiere decir que debemos seguir ciertos pasos antes de hacer la fotografía y nada debe quedar al azar. Paso 1. Respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué queremos comunicar con la fotografía que vamos a realizar? En este paso revisamos el brief del producto o marca, conceptos, referentes visuales, bocetos. Y finalmente, en este primer paso, volvemos a responder otra pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo que hacemos es pensar en los equipos y las herramientas que tenemos disponibles, ya sean herramientas como cámara, objetivo, fuente de luz, esquemas de iluminación, tiempo disponible, locación y las demás herramientas que nos permitan hacer posible la imagen pensada. Paso número 2. Luego de haber realizado el proceso de conceptualización y preproducción, pasamos a la sesión en estudio. En esta etapa desarrollamos y materializamos todo lo planeado. Aquí debemos tener la energía necesaria para poder resolver creativamente cualquier contratiempo técnico que pueda presentarse. Paso número 3. En este paso calibro rápidamente el color y la aberración cromática de las fotografías en la R, antes de pasar a Photoshop, en donde realizaré finalmente la composición y el retoque digital minucioso. Cabe resaltar que es importante tener un boceto de composición previo a la sesión en estudio para saber en qué posición deben estar todos los elementos para luego en Photoshop solo encargarnos de hacer el montaje y el retoque de estilo. Como truco siempre realizo varias fotografías y algunos elementos para tener mayor libertad compositiva. Ahora pasaremos rápidamente a Photoshop para ver cómo componemos y calibramos todos los elementos. Bueno, ya nos encontramos en la plataforma de Photoshop y lo que vamos a hacer es ir descubriendo cada capa y voy a ir explicando las partes más importantes y los procesos más importantes de la edición. Bueno, como podrán ver, la primera capa que tenemos es esta capa amarilla o este fondo amarillo. Este fondo se encuentra en esta capa, que es la primera fotografía que realicé, que es un fondo de papel con un spotlight blanco. Esta imagen la tengo por acá, que vendría a ser esta imagen. Pero bueno, no nos vamos a concentrar mucho en el fondo porque finalmente el fondo va a ser reemplazado digitalmente. La segunda imagen sumamente importante es la imagen de la botella, la imagen del producto, la vemos por acá. Esta imagen la arrastré de este lado, también es una fotografía que se hizo del producto. Ustedes se preguntarán cómo se realizó la fotografía de este producto. Pues vamos a verlo rápidamente. Como podrán ver, esta es una fotografía realmente bastante sencilla, es un esquema de iluminación muy simple pero muy efectivo, cumple el propósito de generar tridimensionalidad en el producto. Para hacer esta fotografía se posicionaron dos difusores de la marca Savage, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Fue importante posicionar o hacer este esquema de luz para generar este brillo, este highlight del lado izquierdo y este highlight del lado derecho. Es importante este esquema de luz porque nos permite generar tridimensionalidad en esta botella, en este producto, que es lo que estábamos buscando. Luego de realizar la fotografía de la botella, es muy sencillo, la calamos y la llevamos a nuestro fondo. Esta va a ser la imagen principal o la imagen base y a partir de acá comenzamos a generar la composición con los demás elementos, las uvas, las manzanas, el splash, los líquidos. Ahora sí vamos a pasar a ver el proceso de retoque digital de las imágenes en Photoshop y la composición. Vamos a adentrarnos más en esta parte y vamos a ver cuál fue el criterio. Recuerden que es importante ver y analizar y saber cuál es el criterio con el que nosotros vamos a retocar las imágenes. En este caso la botella necesitaba
resaltar algunos brillos, y acá tenemos la capa de brillos. Acuérdense de que estos retoques no están de forma lineal en el tiempo, sino que han sido añadidos mediante va pasando el tiempo, llamémoslo de forma orgánica, porque el trabajo realmente es un trabajo bastante plástico, ¿sí? Que va transformándose mediante va pasando el tiempo o la composición, mediante se va haciendo la composición. Entonces es importante ver que esta botella necesita bastante retoque o bastantes, llamémoslo así, potenciación de imagen, ¿vale? Entonces lo que hice fue añadirle brillos a la botella o una serie de elementos o de retoques para que la botella se viera mucho más potente, ¿vale? Observen cada cambio que se va haciendo a la botella. Por acá ya vienen cambios que se van añadiendo mucho más adelante con la superposición de elementos como sombras, splash, uvas, aguarándanos. Luego comenzamos a añadir los fondos, los splash realizados en sesión. Como pueden ver, tengo una serie de splash que seleccioné para esta fotografía, y lo que hice fue seleccionar los splash que más servían para este arte final. Tengo una serie de splash realizados en sesión. Entonces con esto comenzamos a hacer la composición de los splash y de todos los elementos. Pero además los splash también tienen retoques, cambios de color, cambios de tono, ¿sí? Como podemos ver acá, este splash, por ejemplo, vamos a eliminar este. Tiene una serie de retoques para potenciarlo y para que además sea coherente con el líquido del producto, porque el splash, si vemos en imagen, tiene una transparencia amarilla, pero el líquido del producto es medio violeta, medio morado, porque es de arándanos con uva. Entonces fue importante cambiar el tono o la temperatura de color. Observen, tengo acá este splash y estas son las capas que generan cambios en este splash. Tenemos equilibrio de color, tono, saturación, detalles de sombra mínimos, tono, saturación y equilibrio de color. Y llevamos nuestro líquido, nuestro splash, a un tono más similar al líquido del producto. Observen también que el elemento splash tiene una máscara de capa. En esta máscara de capa lo que hice fue ocultar los elementos que no iban con la composición. Si a esta máscara yo la pinto completamente de blanco, vamos a ver realmente cómo es este elemento splash. Y vamos a ver los elementos, como pueden ver acá abajo, estas gotas, estos elementos, el mismo fondo, el cual fue eliminado. Voy a retroceder para ver el cambio y solamente hemos seleccionado el splash, la figura, el contorno que no será útil para esta composición. Uno de los otros elementos importantes fue el siguiente splash, ¿sí? De hecho todos los elementos son importantes porque van a dar el resultado de la imagen, pero bueno, lo estamos viendo paso a paso. Y acá tenemos las capas que generaron los cambios en este elemento splash. Vamos a irlo activando, al igual que la capa y el splash de arriba. Vamos a cambiar el tono, saturación, detalles, brillos y sombras. Es importante que estos ajustes sean similares a los ajustes de arriba para igualar los tonos, la saturación, los brillos. Sí, más adelante vamos a ver algunos detalles importantes que se realizaron en esta imagen. Bueno, vamos a pasar a otro elemento. El otro elemento splash, que es el splash que viene por arriba, y con este splash ya vamos generando mayor tridimensionalidad en nuestro producto, en nuestra imagen. Acá tenemos otro splash, ¿sí? Observen. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que nos está brindando esta capa, este splash. Entonces lo que vamos a hacer es presionar Command clic sobre nuestra máscara de capa para que esos elementos se seleccionen.
observen que esta capa solo nos está proporcionando esta gota, ¿vale? Esto es lo interesante de hacer este tipo de trabajos, nos permite ser bastante minuciosos y realmente, digamos, de alguna forma estos pequeños elementos nos terminan dando carácter y estilo a nuestro trabajo. Los ajustes para esta capa, ¿vale? Observen cómo esta gota ya cambió de color, de tono, de saturación, pero que nos está generando las capas inferiores o las capas que estaban más abajo, que ya hemos visto. Observen, si yo presiono Command y clic sobre la máscara de capa, la capa se selecciona, o el elemento que vamos a ver en nuestra imagen se selecciona. Tenemos este elemento. Luego, si me voy mucho más abajo y selecciono el otro splash, vamos a ver cuál es el elemento que nos está aportando a la imagen. Como pueden ver, es este elemento de acá. Vamos a quitarlo y vamos a activar y a desactivar la capa para que ustedes puedan ver bien cuál es el elemento. Y de esta forma nosotros lo que estamos haciendo es componiendo minuciosamente nuestro arte final, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es mostrar de una vez para que podamos ir teniendo un resultado final y un estilo. Vamos a ver los cambios de tono y saturación del fondo. Bueno, como ya hemos visto, esta es la capa del fondo, la capa de abajo, y estas capas de acá son las capas de ajustes. Entonces lo que hicimos fue generar algunos ajustes en la capa de fondo para cambiar el tono y saturación para que sea acorde al producto. Llegando a algunas capas de detalles, por ejemplo tenemos acá la capa de manzana o el elemento manzana que está en esta zona, y por acá tenemos los ajustes de ese elemento. Entonces estos son los ajustes de ese elemento. Por ejemplo, acá tengo otra capa o otro elemento manzana, y por acá arriba están los ajustes. Observen los ajustes que se van realizando a esta capa o a este elemento para que se vea realista. Uno de los ajustes importantes en los elementos, según la tridimensionalidad, son las sombras. Podemos ver en esta zona las sombras. ¿Qué sucede si yo le quito las sombras a esta manzana o a este objeto? Que no vamos a tener tridimensionalidad en la imagen. Entonces, para ello añadimos siempre luces y sombras. Es importante reconocer por dónde vienen las luces y por dónde están las sombras. Si tenemos un objeto cercano a otro elemento, si tenemos dos elementos cercanos, es claro que vamos a tener en medio de los dos sombras. Más adelante vamos a ver la sombra que se genera en esta parte por la cercanía con la manzana, y así terminamos de generar mayor tridimensionalidad. Tenemos por acá algunos ajustes generales. ¿Sí? Observen esta sombra de con tinte violeta o con tinte morado, la sombra del líquido o el reflejo del líquido sobre la manzana. Esta sombra nos termina de dar tridimensionalidad en el objeto y realismo. Observen cómo vamos generando tridimensionalidad en esta zona. Es importante darse cuenta sobre los elementos que están en primer plano, segundo plano, tercer plano, para poder maquillar los objetos y que estos objetos se separen de un primer plano, un segundo plano o un tercer plano. Y acá nos encontramos con los splash, con los ajustes de capa. Tenemos por acá otro splash, ajustes de capa, detalle sombra líquido. Tenemos un pequeño detalle por acá. Estos pequeños detalles siempre nos van a dar mayor realce a la imagen, nos van a dar más fuerza. Vamos a seguir subiendo para ver con qué nos encontramos, y vamos a comenzar a añadir los arándanos. Observen que en esta zona he puesto un arándano entre la botella y la manzana, pero para que este arándano se vea realista, se vea tridimensional, he añadido luces, sombras y he cambiado la temperatura de color del arándano.
vamos subiendo y vamos viendo más ajustes en el producto, en la botella, y vamos viendo los cambios que se están haciendo y lo importante que es hacer ajustes de tridimensionalidad. Básicamente el trabajo eh, es sobre luces y sombras y tridimensionalidad. Observen cómo con esta capa o con este ajuste genero tridimensionalidad en la tapa de la botella, ¿sí? Para que sea coherente, la idea es de que tiene que ser tridimensional. Si del lado izquierdo tenemos una luz y del lado derecho tenemos una luz, digamos, lo real es que en el medio tengamos una sombra. Eso nos termina de dar una idea de una curva o una tridimensionalidad. A veces en la sesión fotográfica no logramos hacer estos efectos, estas sombras, por una cuestión de tiempo, pero podemos dejarlo siempre en el post procesado. Vamos a seguir subiendo para ver con qué nos encontramos y a ver qué tenemos por acá arriba. Arándanos. Tenemos un segundo arándano, ¿vale? Y a este arándano lo que le estamos añadiendo, observen, fíjense, vamos a acercar la pantalla. Lo que le estamos añadiendo a este segundo arándano son sombras para generar tridimensionalidad. En teoría este arándano se encuentra entre un objeto que es este splash y un segundo objeto que es este otro splash, o sea, está entre dos elementos, ¿vale? Entonces este arándano debiera tener una sombra para generar ese despegue del primer elemento y el tercer elemento que está en el fondo. Aquí estamos retrocediendo y estamos viendo los ajustes que se le han hecho a este arándano, que es este de acá. Y por acá ya está apareciendo un segundo arándano, una segunda pieza o un segundo elemento fruta, el cual también va a tener ajustes. Observen, tenemos el ajuste de equilibrio de color, que es el primer ajuste que vamos a hacer, que es básicamente un ajuste para igualar los elementos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es igualando el color de este arándano con un equilibrio de color, ¿sí? Pero más allá de igualar estos dos arándanos, lo que estamos haciendo es asemejar la temperatura de color y el color de estos elementos con los elementos que se encuentran en la etiqueta del producto. Vamos a seguir subiendo y vamos a ver qué otros ajustes hemos añadido a este elemento. Sombra de arándano, y así vamos generando tridimensionalidad en nuestra imagen. Reflejo del color del arándano, vamos añadiendo, observen acá que estamos añadiendo un reflejo de color. El arándano es completamente azul, pero añadimos un reflejo de color en sombra, que es el reflejo de líquido. Y con esto estamos terminando de añadir realismo y tridimensionalidad al producto. Aquí hemos añadido otro arándano, pero este arándano se encuentra en un primer plano mucho más desenfocado. Los ajustes que estamos realizando a este arándano, que está en un primer plano, es un ajuste básicamente de desenfoque, de sombras, de equilibrio de color, de exposición. Es importante también tener todas las capas nombradas para saber qué es lo que estamos haciendo. Acá ya estamos teniendo los ajustes. Vamos a ver qué tenemos en esta capa. Un cuarto arándano, ¿sí? Un cuarto arándano en esta zona. Vamos a bajar para verlo a detalle. Vamos a ver los ajustes que hemos realizado a este cuarto arándano y lo tenemos por acá. Es este de acá. Y igualmente hemos añadido equilibrio de color, sombras para generar tridimensionalidad en el objeto. ¿Qué más hemos añadido? Vamos a ver. Hemos añadido elemento uva, ¿sí? Porque si vemos acá en la etiqueta tenemos arándanos, tenemos uva, pero ¿por qué añadimos manzana? Porque pues en el nombre dice manzana y nos ayuda además
en la composición de esta imagen, tener estos elementos. Vamos a ver capa 18, qué elemento tenemos. Me olvidé de nombrar esta capa, pero vamos a ver qué nos está brindando esta capa. Acuérdense de que si no pueden ver qué es lo que contiene esta capa, es muy sencillo saberlo. Simplemente presionan Command y hacen clic a la capa y ustedes van a poder observar dónde se encuentra ese elemento. ¿Por qué? Porque el elemento se va a seleccionar. Vamos a ver ahora qué contiene estas capas. Uvas, dice por acá uvas, equilibrio de color de las uvas, tono, saturación. Tenemos más uvas, más elementos. Por acá igualmente equilibrio de color, tono, saturación, rellenos degradados. Observen que tenemos varias posiciones de los elementos. Hay elementos mucho más cercanos al objetivo, lo cual van a estar más desenfocados. Hay elementos que están más cerca al elemento principal o al producto, que tienen un poco más de enfoque. Hay elementos que están un poquito más lejanos y se están de alguna forma alejando del producto, por así decirlo, esta explosión del líquido, y tienen un desenfoque. Vamos a ver qué otros elementos tenemos. Hemos corrido básicamente con la explicación de todas estas capas, pero si ustedes logran ver por acá, hemos añadido realmente muchísimos más detalles que, como les comentaba en un principio, no están en el orden, digamos, de primera, segunda, tercera capa, cuarta capa, sino que se van añadiendo conforme va avanzando la composición. Observen que es importante añadir luces y sombras a los elementos si es que se encuentran cerca de otros elementos, según el tipo de iluminación, para generar tridimensionalidad. Es importante también tener en cuenta que lo que genera tridimensionalidad, lo vuelvo a repetir, es las luces, las sombras, los medios tono, pero sobre todo esa coherencia que hay cuando hay un elemento cerca de otro elemento, ¿sí? Y cómo se generan esas sombras y cómo se generan esas luces. De hecho, este es un video bastante simplificado, bastante rápido, porque puede llegar a ser bastante complejo, y dedicarle un solo video a cómo retocar imagen y cómo tener, digamos, esa coherencia visual a la hora de hacer el montaje. Pero nada, espero que les haya servido rápidamente esta pequeña explicación. Vamos a ver ahora rápidamente. Voy a desactivar todas las capas y vamos a ver todos los ajustes que se realizaron en esta imagen. Vamos a verlo con una línea de tiempo, ya sin explicación, para que puedan ver la imagen alejada y puedan ver cómo los elementos van apareciendo, para que puedan ver los detalles, cómo afecta a cada elemento. Vamos a continuar desactivando las capas y vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Como yo les comentaba, es bastante complejo porque no vamos en una línea de tiempo, no es lineal de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que más bien vamos añadiendo elementos entre capas, vamos añadiendo ajustes mediante va pasando el tiempo y vamos haciendo la composición. Vamos añadiendo ajustes según se vayan requiriendo y vayamos añadiendo más elementos sobre otros elementos, ¿vale? Entonces comenzamos así con la capa de fondo y vamos a comenzar desde arriba y vamos añadiendo todos los elementos y vamos pintando, vamos añadiendo ajustes. Realmente yo lo veo de esa manera, es como una pintura, ¿sí? Pero acuérdense que comenzamos con el elemento botella, pero no importa, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Siempre comenzamos con el elemento principal y alrededor de este elemento principal, ¿dónde lo tenemos? Alrededor de este elemento principal vamos componiendo. El elemento principal es la botella, ¿vale? Seguidamente los splash, los ajustes de los splash. Es importante también tener un orden, aunque no parezca, es importante tener un orden de jerarquía. ¿Cuáles son los elementos más importantes y cuáles son los elementos que a partir de estos elementos
vamos a generar una composición o vamos a poder hacer movimientos o cambios. Pero definitivamente los elementos muchísimo más llamativos, muchísimo más importantes debieran ser la botella, el líquido, ¿vale? Las frutas pueden ir variando de posición. Sé que va siendo un video bastante resumido de todas las herramientas o de todos los ajustes que se van haciendo a esta imagen, pero más o menos esta era la idea, de que pudiéramos ver el proceso de la creación de esta imagen. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer la sesión en estudio, vamos a poder ver cómo se hace la sesión en estudio, cómo elegimos el elemento, el objeto, si el cliente nos envía 4 o 5 botellas, o si nosotros la compramos y queremos hacer fotografías para nuestro portafolio. Es importante que tengamos siempre un proceso por pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Antes de terminar, me gustaría resaltar que todos estos elementos han sido fotografiados en estudio, menos las semillas de las manzanas, ¿vale? Estas semillas de manzana las hemos buscado y las hemos descargado desde Google Imagen, ¿sí? Lo que hacemos es, vamos a Google Chrome, muy sencillo, ponemos semillas de manzana, hacemos la búsqueda de las imágenes, nos vamos a imágenes, herramientas, ¿sí? Esto es importante, tamaño grande, y nos llevamos alguna imagen que nos sea útil para la composición de nuestro producto. Sí, probablemente pueda ser esta, puede ser alguna de paga, ¿sí? O puede ser una imagen libre que podamos utilizar. Ahora, ¿por qué jalamos las semillas de internet? Bueno, básicamente porque la manzana que habíamos comprado en el supermercado no tenían semillas y era importante que estas manzanas tuvieran semilla. ¿Por qué? Porque las semillas en las frutas simboliza que es una fruta natural, no es una fruta transgénica, y todos estos conceptos de naturalidad debemos de tenerlos presentes a la hora de hacer una imagen cuando se trata de alimentos o de cualquier imagen en general. En realidad deberíamos de tener siempre estos conceptos bastante presentes. Al final terminan influyendo más de lo que puede ser. Bueno, luego de haber realizado el trabajo de composición y el retoque de todas las fotografías, lo que vamos a hacer es juntar todas las capas o acoplarlas para poder exportar el archivo. Shift Command E y vamos a acoplar todas las capas. Luego de que tenemos ya acopladas todas las capas, lo que vamos a hacer es ir a archivo, exportar como. Se nos abre este cuadro de diálogo y acá lo que vamos a hacer es seleccionar el formato de imagen que nosotros queremos exportar. En este caso va a ser JPG porque va a ser para publicación en web. Si es que nosotros vamos a darle este archivo al cliente para publicación en web, tenemos que darle en JPG, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta un aspecto sumamente importante. Es que tenemos que convertir el archivo en el espacio de color del archivo en sRGB, no en RGB, sino en sRGB. Si ustedes observan en la parte inferior izquierda, yo he estado trabajando en Profoto RGB, que es un espacio de color muchísimo más amplio, pero bueno, no nos vamos a enrollar con esta explicación acerca de los espacios de colores. Creo que lo podemos ver en otro video. Le damos a exportar, vamos a crear una carpeta para seguir siendo ordenados. Vamos a llamarlo Splash, crear, guardar, y la imagen se está exportando. Finalmente tenemos aquí nuestra imagen ya exportada en sRGB para la publicación en web. Observen la definición y la calidad de la imagen. Es importante trabajar en capas, mantener
un proceso de trabajo que no deteriore la imagen original, ¿sí? Acuérdense siempre nombrar las capas, darle nombre para que puedan trabajar de manera ordenada. Trabajar siempre con luces, sombras, medios tonos, es sumamente importante eso para generar tridimensionalidad en el objeto. Y como comentario final, no se olviden de siempre apasionarse de los proyectos que están realizando, que solamente el tiempo nos puede llevar a la perfección. Este ha sido el video de hoy, ha sido un breve resumen del proceso de creación de esta imagen. Espero que les haya servido. Si quieren que profundice más en cada paso, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Hasta luego.